Chao, esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh partillano, me voy contigo. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partillano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Si yo caigo en la guerrilla, te dejaré mi fusil.
rosa en la montaña. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. Cava una fosa en la montaña a la sombra de una flor. Así la gente cuando la vea, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Así la gente cuando la vea gritará con revolución. Esta es la historia del guerrillero. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Es la historia de un guerrillero muerto por la libertà. E questo è il fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano morto por la libertà. Esta es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a otro programa más del análisis político de Carlitos. Hoy venimos, como yo bien puse en mis redes, el que esté puesto para guayar, pues llévenle hoy al foro antielectoral, aquí por Radio Nota. Primero que todo, muchas gracias por estar aquí presentes. Estamos bien pompeados, ya que, como les dije, hoy tenemos el foro antielectoral desde una perspectiva no marxista, y precisamente por eso tenemos aquí a tres invitados e invitadas que van a estar hablándonos desde sus respectivas organizaciones, el por qué no debemos votar. Antes de introducir a nuestros compañeros y compañeras, pues quiero decir que pues por ahí va a estar también el compañero Ángel Pacheco, va a estar ayudándonos, ¿no? En la tarde de hoy. Y nada, como va a correr el foro, los compañeros van a dar una ponencia inicial de 15 minutos cada ponencia. Luego de eso, pues entramos a la ronda de preguntas. Así que ustedes pueden ir zumbando esas preguntas por aquí por el chat. Estamos Pacheco y yo ahí, vamos a estar pendientes a lo que cada uno de ustedes comente, y pues vamos a estar llevándole esas preguntas a los que ustedes entiendan que se tiene que hacer esas preguntas. Ya habiendo dicho eso, pues entro, ¿no?, en la presentación de los camaradas, de las camaradas que están aquí presentes, que para mí es un honor, ¿no?, que estén en la tarde de hoy. Primero que todo, pues comienzo presentando al compañero José Cheo Torres, miembro del Comité de Actos del natalicio Juan Antonio Correger, ex miembro de la Liga Socialista Puertorriqueña y quien está hoy desde el pueblo de Morovis ahí representando la postura antielectoral. Buenas tardes, Cheo. Muy buenas tardes a todos y todas. Es para mí un honor. Le doy la más expresiva gracias por invitarme a este foro tan importante y tan pertinente en este momento que vivimos en Puerto Rico. Y pues vamos a estar hablando de un tema muy importante que ha hecho historia en Puerto Rico, ¿verdad? Y uno de los debates infinitos, la cuestión de participación y no participación en las elecciones coloniales. Y nosotros tenemos un enfoque más bien como miembro
y portavoz del Comité de Actos de Natalicio Juan Antonio Correger. Nosotros entendemos que Juan Antonio Correger ha sido uno de los líderes revolucionarios puertorriqueños, marxistas-leninistas, que mejor ha hecho un estudio y un análisis sobre las elecciones en Puerto Rico. De hecho, doy como testimonio que una de las cosas que más me impactó a mí para entender la no participación en las elecciones en Puerto Rico fue cuando uno de sus discípulos y miembro de la Liga Socialista Puertorriqueña, el compañero Ángel Rodríguez Cristóbal, me puso en mis manos el libro de la Patria Radical, que a mi entender es una asignación para todo independentista y para todo comunista. Leer ese libro porque es un análisis profundo, ya desde una perspectiva marxista, sobre lo que son las elecciones. ¿Ves? Y por eso yo entiendo que es un libro que nosotros le hemos utilizado mucho en distintos foros, en distintos conversatorios y círculos de estudio. Bien, gracias, Cheo. Por otro lado, tenemos a la compañera Susan López, miembro del Partido Comunista de Puerto Rico y quien está hoy desde el sur, representando a esa gente linda del sur que sigue en una lucha constante, ya que no nos olvidamos que hace varios meses pasaron por un terremoto, ¿no? En la cual todo Puerto Rico pues fuimos víctimas, ¿no? Del terremoto. Sin embargo, el sur sigue siendo víctima de la política negligente de los administradores coloniales. Saludos, Susan. Hola, saludos, gracias por la invitación. Nosotros en el partido nos gusta estas nuevas iniciativas de poder conversar con gente que esté dispuesta a escuchar otras cosas y vamos a ver qué surge de aquí de la discusión, tanto para enriquecer las organizaciones como las personas que estén escuchándonos. Creo que es chévere. Y por último, pero no menos importante, contamos con la participación del compañero Gilberto Díaz, miembro de Trabajadores y Estudiantes Comunistas por el Cambio Social, directamente desde San Juan y un compañero al cual pues tengo un gusto, ¿no?, especial también, al igual que los otros dos compañeros, y el cual pues ha dado muchas luchas y pues está aquí en la tarde de hoy. Muchas gracias, Gilberto. Gracias por la invitación. No sé si me escuchan o no. Te quiero dar las gracias a ti, Radio Nota, a Super Caracol y a todos los presentes. De verdad que sí, es un honor estar aquí participando en este programa. Creo que es necesario, dado, ¿verdad?, el nivel de confusión que hay en estos momentos, el vacío ideológico y de vanguardia. Gracias por la invitación y un abrazo a todos los presentes. Bien. Pues nada, primero que todo, pues volvemos y le damos las gracias a las personas que están en la tarde de hoy. Sabemos que estamos pasando por unos momentos difíciles, no tan solo por el COVID, la pandemia, sino que pues ahora mismo, literalmente ahora mismo está pasando un evento atmosférico, una tormenta tropical por aquí por Puerto Rico. Así que con más razón, pues le damos las gracias porque sabemos que están sacando un poquito de su tiempo para escuchar, ¿no? Como muy bien dijo Susan, otras ideas, ¿no?, que no necesariamente los medios de comunicación corporativos presentan. Así que muchas gracias de nuevo a todas, a todos y a todes. Primero que todo, pues vamos a hacer un sorteo para entonces decidir los turnos. Tengo aquí los papelitos. No voy a virar la bolsa porque es de una compañía y no queremos estar dándole promo a las compañías. El primer turno será de Susan. Primer turno, Susan.
Yo escribo feo por si acaso. No sé si se ve, pero... Vamos a ver. Segundo turno es de Cheo. Cheo, segundo turno. Y pues el tercer turno es de el compañero Gilberto Díaz. Gilberto, tercer turno. Sale al revés, de hecho. Pues nada, vamos al mambo. Comenzamos con Susan. Tenemos 15 minutos. Como les dijimos, pueden ir zumbando las preguntas por aquí por el chat. Y pues le pedimos a todos y a todas a que por favor compartan este video. Nosotros estamos compitiendo contra las grandes corporaciones, los grandes medios de comunicación que no quieren que nada de esto se escuche. Y Facebook particularmente es una compañía que todos sabemos que responde a los intereses de los ricos y pues se nos hace difícil a nosotros poder llevar el mensaje. Pero si todos nos unimos y compartimos este video, pues podemos llegarle a más gente. Al igual que las ideas, lo importante son las ideas que puedan correr. Así que ya, he hablado mucho. El tiempo es de Susan. Susan, mete mano. Ahora quitando el mute. Pues mira, saludos a todos nuevamente, ahora como portavoz del Partido Comunista de Puerto Rico. Nosotros creemos que el salir a votar en las elecciones, esta y cualquier otra elecciones, en donde no existe un trabajo político de la clase trabajadora, es un error que manda un mensaje responsable al pueblo, conduciéndolo a la desmovilización, promoviendo la confianza en las instituciones disque democráticas, las cuales están hechas a las medidas de nuestros enemigos de clase. El estar en contra de elecciones de manera activa puede representar una confrontación directa con las fuerzas represivas que nos mantienen sometidas tanto física como psicológicamente. Aún así, planteamos como clase la necesidad de un cambio. Ahí el apoyo a las nuevas caras en la urna. ¿Qué tan beneficioso puede ser para la sociedad para que nos aseguren una vida digna y plena el apoyar las estructuras del Estado capitalista participando de las elecciones? Entonces, nosotros en el Partido Comunista reconocemos el derecho al sufragio universal, fue uno que representó un adelanto para la clase trabajadora. A su vez llegó cargado de contradicciones en la sociedad burguesa, de las que emergen la adquisición de la conciencia en términos organizativos y políticos. El uso del voto está en nuestra naturaleza de la toma de decisiones en los espacios de las trabajadoras y los trabajadores. Creemos que en este momento el llamado a participar de las elecciones es uno basado en la fe en el proceso y sus candidatos. En un futuro, tal vez el Partido Comunista apoyaría las elecciones de surgir un movimiento de las bases, en el cual la representación del pueblo sean personas que hayan demostrado su compromiso con el trabajo, que sean escogidos a niveles de consejos de barrios, centros de trabajo, que puedan ser revocados en cualquier momento por sus propios electores y que su compensación sea igual a la de un obrero medio. Estos son simplemente algunas de las sugerencias que damos a la clase obrera en nuestro programa político para reflexionar en lo que sería un proceso de democracia participativa por el cual todos debemos de trabajar. Los partidos que ahora mismo están participando de las elecciones en Puerto Rico no destacan que la clase trabajadora debe de ser quien tome el poder. Nosotros incitamos a generar y organizar los esfuerzos del pueblo para la reorganización de las comunidades, de los pueblos, como masa, para que se genere una fuerza política, la cual su base sea la democracia participativa, en la que la clase trabajadora se vaya formando políticamente, agarrando experiencia de trabajo con sus iguales. Lo presentamos como una propuesta de cara a construir de manera inmediata la verdadera representación de la clase trabajadora y lograr cambiar las condiciones para un futuro de la República Obrera, teniendo como meta la formación de un país en el cual todos podamos tener seguridad alimentaria y energética, una educación libertadora, un sistema de salud preventivo y de calidad, una sociedad con relaciones de vida plena y de equidad. Es sin duda la sociedad en la que los medios de producción estén socializados y administrados por la mayoría, la clase trabajadora. Este no es un proceso sencillo, es un proceso de organización, lucha y sacrificio, el cual invitamos a la clase trabajadora a reflexionar en su rol dentro del cambio, creyendo en las capacidades de nosotros mismos para poder administrar por lo que siempre hemos trabajado y en lo que estamos trabajando, que es un mejor país. Pues, compañeros, hasta aquí mi ponencia oficial, ¿verdad?
los dejo con los demás. Gracias. Gracias, Susan. Ahora pues vamos con nuestro segundo ponente, José Cheo Torres, del Comité de Actos del Natalicio Juan Antonio Corregel. Cheo, mete mano. Sí, bueno. Bueno, yo quiero antes que nada hacer un pequeño trasfondo histórico sobre la situación política en Puerto Rico, que nosotros tenemos que partir de que Puerto Rico fue invadido en 1898 por el imperialismo norteamericano y fue ocupado militarmente por las fuerzas represivas y militares. Por lo tanto, es un país colonial sometido a la fuerza bruta del imperio norteamericano. Tenemos que señalar que todos los imperios, cuando ocupan un país, lo primero que hacen es negarle la historia. Si el pueblo puertorriqueño se le ha negado la historia y lo que se ha creado una mentalidad colonizada donde se ha trastocado todos los valores y la autoestima de este pueblo. Y nosotros entendemos que eso es uno de los graves crímenes que se ha cometido contra nuestro pueblo. Mucha gente habla de coloniaje y toma la palabra colonia como algo vago, como si estuviéramos hablando de una mesa o de una bola. O sea, el coloniaje es un crimen de lesa humanidad. Uno de los crímenes más grandes que se comete contra un país es el coloniaje. Y por eso nosotros entendemos que Puerto Rico, como un país ocupado militarmente, la participación electoral ha sido impuesta, porque las elecciones a Puerto Rico la trajeron el imperialismo. Y la trajeron para dar la apariencia de democracia y para validar y perpetuar el coloniaje. Tengo algo escrito aquí que quiero compartir. Votar en la colonia es afirmar la esclavitud. Nuestro territorio y nuestra geografía patria es una pertenencia absoluta del imperialismo norteamericano, desde la cobarde invasión perpetuada por su marina de guerra, la mejor armada del mundo, en un ataque sorpresa con los más modernos armamentos de la época y en contra de una población no beligerante, sin tiempo siquiera para organizar el contraataque y la defensa masiva de sus costas, como ya se había hecho antes contra los ingleses y los holandeses. Hoy más que nunca, luego de 122 años de saqueo y explotación por parte del imperialismo estadounidense de todos nuestros recursos capitales, de la clase trabajadora y los recursos no renovables, continúan las agresiones, las humillaciones, el discrimen y largos e injustos encarcelamientos a nuestros más valiosos hombres y mujeres, acompañados de premeditados y alevosos asesinatos como fue el de Ángel Rodríguez Cristóbal y uno de los más recientes que fue el de Filiberto Ojeda Ríos, y misericordias masacres a los que, respaldados por la razón y la justicia, lucharon con dignidad y valentía por la independencia. Culpables son también del fraccionamiento poblacional y político de nuestra nación puertorriqueña. El poblacional causado por la emigración y el político organizado por los partidos electorales organizados bajo la tendencia reformista con el propósito de mermar la resistencia que históricamente le corresponde ser organizada por su contraparte dialéctica, la tendencia revolucionaria. Hoy nuestra realidad es, es el reflejo desgarrador
de más de un siglo de coloniaje por la absoluta falta de poderes soberanos. La clase dominante representada en la legislatura colonial enfrenta hoy su cinismo, su despilfarro de recursos y su organizada corrupción, el desempleo, el alto costo de la vida, la criminalidad rampante, la necesidad de servicios de salud, la crisis de la educación, el sufrimiento y desesperación de las clases dominadas. Sin soberanía no podemos resolver la criminalidad, puesto que la misma es resultado de la forma de producción capitalista, la injusta repartición de la riqueza y la falta de poderes reales para solucionar nuestros problemas. Las elecciones en la colonia no son el medio para organizarnos y rescatar el control de nuestro destino como nación. No nos liberará del coloniaje. Las elecciones en Puerto Rico han demostrado ser el mecanismo principal del imperialismo para ejercer su control y tratar de anular la resistencia que siempre está presente en nuestra historia. La falta de poderes es nuestro gran problema nacional y debe ser resuelto cuanto antes para garantizar nuestra existencia. Es el boicot electoral y no la participación y formación de nuevos partidos electorales la forma de comenzar a asumir ese tan necesario control de nuestro destino. Al aceptar la concurrencia a las elecciones, los puertorriqueños aceptamos la dominación de los Estados Unidos sobre nuestra patria, advirtió Corregel. Al igual que Betances advirtió que el sufragio es una mentira, y Albizu rechazó como medio de liberación este método. También tildó las elecciones de la gran trampita y del ataúd para enterrar la nación puertorriqueña. Yo creo que este dato es bien relevante porque nos da una visión de nuestra historia, de estos grandes dirigentes, primero Betances, padre de la patria, forjador de la nación puertorriqueña, Albizu Campos desde una perspectiva nacionalista, y Juan Antonio Corregel ya desde una perspectiva y una visión marxista-leninista. Los tres coinciden en que las elecciones no son forma para nosotros descolonizarnos, para romper con la opresión y la explotación del capitalismo en nuestra nación. Al votar colaboramos con los enemigos del pueblo, es decir, los intereses financieros y el gobierno que solo sirve para legitimarlos. Los más afectados al concurrir las elecciones son los pobres, los trabajadores, puesto que toda la plataforma de los partidos existentes los obliga a proteger los intereses de las clases dominantes, manteniendo el status quo. Vuelvo con otra cita. Dice, el gobierno de Puerto Rico es un gobierno sin poderes de gobernar y cuya capacidad administrativa solamente cubre apenas un 30% del área gobernable de Puerto Rico. El 70% de lo gobernable en Puerto Rico queda bajo la administración directa del gobierno de los Estados Unidos. Y eso incluye todo lo importante, la necesidad de gobierno que tiene Puerto Rico. Es un triste, escuálido, pobrecito, indigente gobiernito colonial de al 30%, a lo que a gritos, a insultos, llaman los partidos electorales a sus seguidores a votar. Esto es una cita de Juan Antonio Corregel. Eso hace bastantes años que él lo dijo, pero en este momento Puerto Rico no tiene un 30% que se gobierne, puesto que actualmente existe una junta de control supuestamente fiscal, que es más bien una junta de control
dictatorial que aún a sus lacayos más incondicionales no los dejan ni administrar la colonia. Oponerse a las elecciones no es solamente asunto de principios, responde más bien a las experiencias históricas que nos han llevado al fracaso que vivimos como sociedad colonial. Las elecciones fracturan y decapitan los esfuerzos de lucha por la independencia y el comunismo como medio al verdadero desarrollo. Preguntémonos con toda la seriedad y responsabilidad que este crítico momento histórico nos impone. ¿Para qué y cómo sirve o ha servido el proceso eleccionario en Puerto Rico como medio para resolver los grandes problemas que nos acosan? Entre ellos, la básica y limitada capacidad alimentaria, la criminalidad, el desempleo, la inflación, la crisis en salud mental y en salud en general, la ausencia de un modo económico consistente y la educación, entre tantos otros. ¿Cómo sirve para librarnos del coloniaje? Las elecciones nos esclavizan y el boicot masivo a esta nos conducirán a un paso firme por el camino de la libertad. Las elecciones plebiscitarias o referendos tienen la misma consecuencia, atrasan la solución de nuestros problemas, nos dividen y entretienen mientras ellos siempre tienen la sartén cogida por el mango. Saquemos los esfuerzos de las urnas, a la calle es la lucha. Unámonos en marchas masivas de protestas proactivas, no reactivas, en huelgas generales, en boicot, en reclamos de justicia. 3 minutos. De libertad. Y la proclama de la constituyente como la carta magna de un Puerto Rico soberano y comunista y regido por una verdadera democracia directa y participativa. La supuesta democracia representativa en Puerto Rico es una incapacitante y múltiple mentira. Lancemos nuevamente el grito: no votes. Pero el llamado lo hacemos no es que no votes y te quedes en tu casa para vacacionar, es seguir con las luchas en la calle, porque con las luchas en la calle nosotros hemos obtenido muchos triunfos. En la lucha en la calle paramos la explotación minera, el servicio militar obligatorio, la Marina se sacó de Culebra y de Vieques, la tala del Yunque se paró, el superpuerto, la Voz de América, el gasoducto, y se sacó al títere y corrupto Ricardo Rosselló cuando el pueblo se lanzó a las calles e hizo una lucha de pueblo y de unidad. Hasta aquí llega mi... Gracias, Cheo. Ahora vamos con nuestro tercer ponente, Gilberto Díaz, de Trabajadores y Estudiantes Comunistas por el Cambio Social. Mete mano, Gilberto. Gracias, gracias, gracias. La farsa del proceso electoral parlamentario burgués y sus consecuencias reformistas. A pocos meses, ¿me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos, zumba. Ok. A pocos meses de que se celebren las elecciones generales en Puerto Rico, con una junta de supervisión fiscal que tiene más poder que la gobernadora no electa, en medio de una crisis de salud por el COVID-19 de proporciones pandémicas, con una demostración de errática del gobierno y con visos nuevamente de corrupción, no ha habido un momento más claro en nuestra historia para entender la inutilidad de resolver los conflictos de la clase trabajadora a través del proceso electoral burgués.
Nunca hemos sido ni seremos creyentes ni partícipes en el proceso electoral burgués. Como comunistas revolucionarios, nos reafirmamos en el proceso revolucionario y no podemos creer en el engaño y la trampa reformista con participar en un proceso donde cara o cruz el sistema capitalista gana y los trabajadores pierden. El problema fundamental es determinar si la participación electoral ayuda o adelanta o retrasa la lucha revolucionaria. El proceso electoral parlamentario burgués crea falsas expectativas, promesas vacías, líderes con retórica socialista y progresista, con política demagógica reformista, prefieren poner su fe en la lucha electoral en vez de la fuerza de la clase trabajadora. Esta política elitista ignora deliberadamente el papel que desempeña el Estado burgués y sus instituciones represivas jurídicas, policíacas, militares y medios de comunicación capitalistas. No se puede creer en la socialdemocracia o la democracia burguesa. Cada vez que se ganan elecciones con un supuesto líder socialista o mal llamado progresista, le abre las puertas al sector ultraderecha y aleja a la clase trabajadora de su objetivo, que es la toma del poder, y como consecuencia trae la apatía, el cinismo y allana el camino hacia el fascismo. A través de la historia hemos sido testigos de la traición de parte de los sectores reformistas pacifistas. Ocurrió en la Primera Guerra Mundial, en particular en Alemania, con la Segunda Internacional. También en Rusia, la URSS, con Nikita Khrushchev, padre de la coexistencia pacífica, lo que trajo como consecuencia de su política exterior la derrota de Salvador Allende en Chile y la Unidad Popular, que dejó el saldo de miles de muertos, cientos de miles encarcelados y otros miles desaparecidos. Así las cosas siguió abriendo puertas a políticos reformistas a través de todo el mundo y en la América Latina. Lo hemos visto en El Salvador, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Brasil, en Uruguay, entre otros. Bolivia más recientemente. ¿Qué tienen en común estos individuos, estas organizaciones y partidos políticos? La falta de confianza en la capacidad de la clase trabajadora. Una retórica ambigua, a veces pacifista y otras veces radical, cuando les conviene. Política de bancarrota y promesas vacías, reciclada cada 4 años. Estas organizaciones le dan una sola opción de lucha al pueblo trabajador. Les piden que ejercen su derecho a votar cada 4 años. Para ellos, los politiqueros electos, encargarse de lo demás. Política elitista, a cambio de un voto inteligente, a sabienda que no pueden cumplir con sus falsas promesas. Quieren convencer a la clase trabajadora de que entreguen sus armas más poderosas, el derecho a la protesta, a la desobediencia civil, a la huelga y a la autodefensa, entre otras. En fin, que entreguen la lucha de clase consciente, militante y revolucionaria a cambio del pacifismo legalista y promesas vacías. ¿Qué provocó en Puerto Rico que el ex gobernador Ricardo Rosselló renunciara? ¿Los votos o la gente en la calle? ¿Qué queremos? ¿Lucha pasiva o lucha militante? ¿Cuáles nos dan mejores resultados? La historia ya ha dicho. Estos politiqueros oportunistas son los que critican y criminalizan la lucha. Lo vimos con las críticas contra los encapuchados. Le hacen eco y coro a los medios de comunicación propagandísticos patronales. Colaboran con el Estado represivo y criminalizan la lucha del sector más militante de nuestra sociedad. Reconocemos que hay personas entre las filas de las protestas que son aventureros, radicales, y no todos son provocadores del Estado. Pero aún así no podemos criminalizar y abandonar la lucha militante
a cambio del voto y el pacifismo legalista pequeño burgués. Nuestro deber es concienciar, elevar el nivel de conciencia de rebelde a revolucionario. Los únicos medios de lucha que el sistema jurídico colonial ofrece son las elecciones y métodos legales. Estos políticos que vacilan entre los dos bandos, entre el centro y la izquierda, con su ambigüedad reformista, retórica demagógica y fraseología izquierdista, confunden y se prestan a las calumnias y chantajes anticomunistas. Vemos cómo algunos sectores oportunistas de izquierda, en vez de avanzar la lucha revolucionaria, lo que hacen es atrasar la lucha con sus posturas acríticas, neutrales y ambiguas. Son cómplices del sistema colonial capitalista. En vez de desenmascarar a estos politiqueros oportunistas, se prestan a hacerle bulto y coro en el nombre de la unidad y el populismo, sacrificando así sus principios políticos. Estos políticos ofrecen promesas que saben que no pueden cumplir. Sus políticas son elitistas y derrotistas. La función social que desempeñan estos parásitos politiqueros es pacificar, neutralizar, desactivar y crear confusión dentro de las filas de los activistas más militantes y dispuestos a luchar. Prefieren poner su fe en un sistema basado en la desigualdad, en la explotación patronal capitalista colonial y en la mentira de la democracia burguesa de que se puede coexistir pacíficamente sin antagonismo de clase en esta sociedad. Hemos visto ahora con la crisis existente del COVID-19 la derrota de la moralidad hipócrita capitalista con la propuesta a la clase trabajadora de regresar a trabajar en nombre de Puerto Rico. Suicidio para los trabajadores y trabajadoras, mostrando así que el sistema de ganancia es más importante que las vidas de los trabajadores y trabajadoras. Nos pide que sacrifiquemos nuestras vidas en medio de una pandemia, sin importar si tenemos seguro médico, mascarillas, poniendo nuestras vidas o la de nuestros familiares en peligro para salvar un sistema inepto, degenerado, corrupto, racista, machista y explotador, como ha demostrado la crisis actual. Estos políticos creen en la falacia de la democracia burguesa y no entienden o prefieren no entender, por razones de comodidad económica y política, el papel del Estado capitalista y sus instituciones. Le es más cómodo o conveniente no antagonizar con el sistema del cual se lucran y viven relativamente cómodos, y optan por cambiar el sistema desde adentro con elecciones y reformas. De esta manera preservan sus intereses de clase pequeña burguesa. Estos reformistas, quienes están al servicio del capital criollo, de forma directa o indirecta, les sirve de válvula de escape al sistema capitalista imperialista. Sus victorias electorales no son duraderas y de sus derrotas emana la apatía, el cinismo y el pacifismo. Atrasan la lucha en vez de adelantarla. Se conforma con migajas y reformas economicistas que eventualmente serán reconquistadas, como la reforma laboral, o mejor dicho, la reforma patronal, y pérdida de pensiones robadas a los trabajadores por los patronos capitalistas. El ejemplo lo hemos visto además en Bolivia, con el movimiento al socialismo, el MAS, Evo Morales, y su política retórica reformista, y luego sus consecuencias con un golpe de Estado instalando allí un sistema represivo fascista. Aquí en Puerto Rico lo vemos ejemplificado con Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño. Organizaciones progresistas, entre comillas, intentando acaparar el descontento del pueblo, paréntesis, Asamblea del Pueblo, como alternativa a las luchas populares en las calles del verano pasado del 2019. Con retórica izquierdista y populista crean falsas expectativas y desafortunadamente muchas personas caen víctimas de estas falsas promesas.
de que se puede resolver el conflicto de clase pacíficamente dentro del marco de esta sociedad, perpetuando así el sistema de explotación. Si hay algo que ha quedado demostrado con la pandemia es la hipocresía moral del sistema capitalista. Lo primordial, lo más importante para el sistema patronal es la salvación del sistema de ganancia capitalista y mantener la clase trabajadora en esclavitud asalariada a costa de los trabajadores. Con su política de austeridad, mal llamada política neoliberal, que no es otra cosa que el neofascismo. El capitalismo, con sus políticas machistas, racistas, se lucra y divide la clase trabajadora con la división de género y el racismo, obteniendo miles de millones de dólares en ganancias con las diferencias asalariadas, pagándole así menos a las mujeres y personas de tez oscura, racismo, a mano de obra barata, sometiendo así a la mujer a la superexplotación y hostigamiento, acoso sexual como parte de una estrategia para fragmentar, dividir y conquistar a la clase trabajadora. Mientras nosotros los comunistas queremos erradicar el sistema de explotación en su totalidad, el único interés del capitalista, sus patronos y alcahuetes lacayos es seguir engañando con la retórica. Perdón. 3 minutos. Te quedas. Ok, la retórica reformista electoral. Seguir explotando a la clase trabajadora para sus ganancias. No les importa si se contagia. No les importa si contagian con el coronavirus, si tienen mascarillas o no. La moral comunista, en cambio, es superior a la hipocresía inmoral capitalista de estos politiqueros oportunistas. Uno valora la vida, el comunista y el capitalista el dinero y el sistema de ganancia y explotación, sin importar la vida de los trabajadores. La clase trabajadora, en una sociedad comunista, la preservación de la vida va por encima del sistema de ganancia, de la división de género, y no hay división de raza o de la nacionalidad, creaciones capitalistas. Esto es moral comunista. Las elecciones son una farsa. El sistema capitalista queda intacto independientemente, gane quien gane, cara o cruz, la clase trabajadora pierde. El único voto inteligente es no votar y nuestro deber es luchar militantemente contra este sistema patronal capitalista. Debemos organizarnos diariamente en nuestro trabajo, contra nuestros patronos, en las escuelas, universidades, comunidades, en el campo. No esperar cada 4 años ni depender de ningún politiquero ni que nos diga cuándo y cómo debemos luchar. La historia nos ha demostrado que los capitalistas, los patronos, no rendirán el poder político y económico sin una batalla hasta la muerte. Por supuesto, tenemos que cuidarnos del coronavirus y del coloniavirus y luchar en contra del peor de los virus, que es el sistema capitalista. Trabajadores y estudiantes, abolir la esclavitud asalariada, neoliberalismo es igual a neofascismo, la clase obrera no tiene frontera, que viva el comunismo y el internacionalismo. Gracias. Gracias, Gilberto, por la presentación. Ahora, ya habiendo culminado la parte de las ponencias, vamos a entrar a las preguntas. Les pedimos a los ponentes que cuando den la respuesta, por favor, no tarden más de 1.5 minutos a 2 minutos en responder. Vamos a tratar de ser lo más conciso para tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas. La primera pregunta la hace la compañera Juana Cabello y dice: ¿en qué consistiría un programa político, táctico y estratégico de un frente antielectoral? Esa es una pregunta para los tres. No sé si quieran comenzar con el mismo orden o como entiendan. Pues aquí comenzando. Ok, dale.
Pues nosotros como, ¿verdad? El Partido Comunista tiene un programa político que lo pueden encontrar en nuestra página davallarderrojo.org. Nosotros lo dividimos, un programa político bien corto, en demandas políticas y demandas económicas. ¿Qué es lo que tiene? ¿Sabes? Son los puntos básicos de que lo más importante es que nosotros como colonia necesitamos luchar por una república obrera, una que sea gobernada por una asamblea nacional, que se reorganice la política administrativa desde las bases, que eso es, ¿sabes? Desde los consejos a nivel de barrios y comunidades, que las elecciones sean de los delegados y los funcionarios a través del sufragio, pero en los consejos, que sea una democracia realmente participativa. En hablar sobre la revocabilidad de los funcionarios en cualquier momento por sus electores, no tener que esperar que no tengan que pasar estas situaciones. Hablar sobre la policía y el cambio de la Guardia Nacional por una defensa del pueblo, la desocupación militar de los extranjeros, la garantía de igualdad ante la ley, las demandas económicas, la nacionalización sin indemnización de todas las empresas identificadas por la Asamblea Nacional como esencial para las necesidades de la sociedad, y la reorganización bajo la administración de sus obreros en un plan económico nacional. O sea, esto significa, poniendo como ejemplo la energía eléctrica, que la administren y sean quienes tomen las decisiones los propios trabajadores de las empresas que están ahora en pseudo gobierno, a las que también hemos perdido, como pueden ser las telecomunicaciones. Era público, Teniendo problemas de conexión, compañera. Se frizó ahí. Sí, se nos fue la compañera. Nada, en lo que la compañera vuelve y regresa, pues entonces pues seguimos con Cheo. Vuelvo y repito la pregunta: ¿en qué consistiría un programa político, táctico y estratégico de un frente antielectoral? ¿Me escucho? Sí, sí. Yo he pertenecido ya a varios frentes antielectorales y yo entiendo que los trabajos de los frentes antielectorales son un limitante, porque no se puede desarrollar un trabajo solamente para denunciar las elecciones. O sea, ese trabajo tiene que continuar, que darle continuidad. Y, por ejemplo, en los frentes no es fácil también, por las diferencias que existen, para uno desarrollar un trabajo más consistente, más efectivo. Y por eso yo entiendo que más bien es una cuestión táctica en un momento, pero que esos frentes debieran de darle continuidad al trabajo para ver qué se puede desarrollar dentro de esos procesos. Yo lo que entiendo que en Puerto Rico se necesita un partido comunista proletario que vaya creando conciencia y organizando la clase trabajadora y los sectores marginados. ¿Entiendes? Mientras nosotros sigamos con el ñeñeñe reformista, pequeño burgués, no creo que
se puedan adelantar tantas cosas. ¿Sabe? En ese sentido, pues yo entiendo que sí, que es importante porque en este momento histórico que vivimos, una de las cosas más absurdas es participar en unas elecciones. Vaya, alguna de las preguntas que tú nos hiciste anteriormente. O sea, yo entiendo que en este momento histórico es donde menos se debe participar en unas elecciones. Aún tú creas en las elecciones, no tiene sentido participar en unas elecciones donde los mismos partidos que van a participar han planteado que el código electoral es un fraude para robarse las elecciones. O sea, es un contrasentido. Es una pérdida de tiempo y crearle una falsa expectativa al pueblo. Es mentirle. 30 segundos, Cheo. Te quedan 30. Está bien, terminé. Pues vamos con Susan para que pueda terminar lo que estaba hablando, ya que volvió de nuevo por ahí. Susan. Aquí volví. Disculpa, y todavía no ha empezado a llover. No, nada, ¿sabes? Terminando mi punto, es que, ¿sabes? Pueden sonar a veces las propuestas como, oh, wow, claro, queremos eso. Pues para eso es lo que trabajamos, un programa político, no es lo que nos venden ahora los que quieren que voten por ellos en un par de meses, sino este programa político es una guía que nosotros sugerimos de trabajo en el cual debemos ir encaminados, que para eso entonces es que debe ser el programa político. Esto no se va a lograr de aquí a 3 meses, sino se va a lograr con trabajo y unidad de clase. Sí. Ahí espero no volver a caerme. Gracias, Susan. Ahora vamos con Gilberto. Gilberto, vuelvo y te repito la pregunta. ¿En qué consistiría un programa político, táctico y estratégico de un frente antielectoral? Gracias por la pregunta. Mira, en primer lugar, yo creo que hay que determinar cuál es la base de la unidad. Si es estrictamente un frente antielectoral, pues hay que ver las diferentes perspectivas. Es decir, hay aquellos quienes ven la no participación como una cuestión táctica. Entonces hay, ¿verdad? Hay otros, como en el caso nuestro, lo vemos como una cuestión de principio. Hay aquellos quienes lo ven de una perspectiva nacional. Entonces, nosotros, en nuestro caso, el trabajador y estudiante comunista, lo vemos como una cuestión de clase. Hay aquellos quienes se oponen porque somos una colonia y la meta es la independencia de Puerto Rico. Nosotros como comunistas, la única independencia que creemos es la independencia de la clase trabajadora, en librarse de la explotación. No hay otra independencia que no sea la independencia de la clase trabajadora. Por lo tanto, si se crea un frente para nosotros participar en ese frente, obviamente tienen que haber ciertos acuerdos en que no únicamente se limite con el factor nacional, pero por igual el factor de clase. Y de ahí desarrollar, ¿verdad?, una política que vaya más allá de las elecciones de cada 4 años. Ya. Gracias, Gilberto. Por aquí tiraron otra pregunta el compañero José Gabriel Gómez y la pregunta dice así, es una pregunta para los 3 ponentes. ¿Cuál sería la propuesta para depurar el estado burgués que tenemos hoy en día? Toda vez. No, estoy pensando en la palabra depurar. O sea, aquí, ¿sabes? La propuesta, como anteriormente comentaban los compañeros, de manera histórica y la que nosotros traemos y la que hemos visto en Puerto Rico el pasado año hasta, ¿verdad?, la actualidad, dado la pandemia, es la organización de las comunidades, de los barrios, los consejos obreros, las organizaciones comunitarias, ¿sabes?
esa es la forma de quitarle ese poder que le hemos brindado a estas personas que simplemente están ahí para unos intereses del capital, para proteger a los pequeños burgueses, a los grandes burgueses, a otros intereses que no son los nuestros. La formación política del pueblo es lo que va a hacer que se le quite, se le depure, se cambie el sistema, la no participación en las elecciones, la participación política desde lo comunitario, en lo trabajo y así por consiguiente en las demás decisiones del país. Porque la clase obrera es la clase revolucionaria, ¿sabes? Pero tenemos que organizarnos, ¿sabes? Tenemos que hacer el trabajo de manera responsable para entonces generar un cambio de manera consciente hacia las tomas importantes del país. Empezamos con tomas sencillas de nuestras comunidades, nuestros pueblos, hasta que las tomas de leyes, las tomas políticas internacionales, sean decisiones tomadas por la mayoría a través de una democracia participativa. Gracias, Susan. Cheo. Estás en mute, Cheo. Sí, ¿me puede repetir la pregunta? No te escucho. Perdón. La pregunta dice así: ¿cuál sería la propuesta para depurar el Estado burgués que tenemos hoy en día? Bueno, empiezo, ¿verdad?, por depurar. Creo que para erradicar lo que tenemos, yo creo que tenemos que trabajar hacia la toma de conciencia, no solamente la toma de conciencia nacional. Yo creo que es importante la toma de conciencia nacional. Como decía Corregel decía que la revolución puertorriqueña se iba a dar en el contexto de una conciencia nacional, pero que su contenido tenía que ser comunista. Y uno de los problemas en Puerto Rico, a través de la historia, es que aquí no se ha enfatizado en la conciencia de clase, que nuestra lucha es una lucha de clase. Y ahí es que tenemos que interpretar, ¿verdad?, que el motor de la sociedad y la historia ha sido la lucha de clase. Y nosotros tenemos que trabajar fuertemente en ese aspecto. Y el mejor ejemplo lo tenemos aquí, las uniones obreras. Las uniones obreras, yo recuerdo para los 70 que había un movimiento obrero bastante fuerte y militante en la calle. Juan Antonio Corregel le hacía crítica a ese movimiento obrero, porque él entendía que era un movimiento obrero economicista. Sus líderes lo que estaban impulsando era eso, más pesetas por su hora de trabajo. En este momento que estamos viviendo, aquel movimiento era súper revolucionario de lo que es ahora. Miren lo que ha parado. Entonces, pues eso ha debilitado el trabajo organizativo, la lucha de clase. Y hasta que la clase trabajadora no entiende y cree conciencia, ¿sabe?, como clase, cuál es su rol, y que el capitalismo en ninguna elección, sea aquí en Puerto Rico, en Chile, en Bolivia, en Perú, México, podrá ser erradicado. Nosotros tenemos que trabajar en ese objetivo de que nuestra lucha va a ser fuerte contra el capital, contra la explotación, contra el capitalismo. Pero se ha perdido de vista la importancia de la lucha de clase. Eso entiendo yo. Gracias, Cheo. Gilberto, ahora vamos contigo. Vuelvo y te repito la pregunta.
¿Cuál sería la propuesta para depurar el Estado burgués que tenemos hoy en día? Fácil, eso es fácil, me encanta esa pregunta. Hacer la revolución. No hay otra. ¿Cómo podemos traer un cambio social bajo el marco de la existencia de la sociedad actual? Se puede, ¿verdad? Puede haber un cambio en esta sociedad sin un cambio cualitativo. No basta con querer una revolución, no basta con querer un cambio social sin crear las condiciones para ese cambio. Para eso tenemos que unirnos, luchar, concuerdo con lo que dijo los dos camaradas anteriormente, con una ideología de clase. No puede ser otra. Tiene que ser una ideología de clase. Y tenemos que luchar para traer ese cambio que deseamos. Con desearlo no es suficiente. Hay que luchar para abolir el sistema desde sus raíces hacia arriba. No hay otra. Gracias, Gilberto. Por aquí tenemos otra pregunta que hizo Rey del Lago, y la pregunta también es para los tres panelistas, y dice así: ¿de qué manera se puede combatir el chantaje de la izquierda pequeño burguesa ante la postura antielectorera que abogan los comunistas? Disculpa, Carlos, vuelve y repíteme esa que está. Ok, bien, bien. ¿De qué manera se puede combatir el chantaje de la izquierda pequeño burguesa ante la postura antielectorera que abogan los comunistas? Bueno, la forma de combatirlo es ver que ninguna de las propuestas de esta izquierda pequeño burguesa realmente son revolucionarias. O sea, el pueblo está reclamando un levantamiento que tal vez lo vimos el verano pasado, de un cambio, de una necesidad de ver algo diferente. Y las propuestas que están trayendo estos nuevos partidos o grupos o estos llamados que son de izquierda, lleven mucho tiempo o poco tiempo, simplemente son lo mismo, ¿sabes? Van a mantener el Estado, el sistema capitalista, el Estado pequeño burgués, ¿sabes? Nada va a cambiar, simplemente cambia una imagen, no es verdaderamente un ejercicio revolucionario, un ejercicio de un cambio. So que yo creo que no es, o sea, es nosotros ponernos a debatir con ellos. Yo creo que cualquier trabajador consciente que mire cuáles son sus posturas, ve que no son nada diferentes, simplemente son personas que sostienen las mismas posturas que sostienen el Popular y el PNP. O sea, es que es mantener el estatus como estamos, tanto colonial y al igual mismo el sistema económico que es el sistema capitalista. Gracias, Susan. Cheo, vuelvo y te repito la pregunta. ¿De qué manera se puede combatir el chantaje de la izquierda pequeño burguesa ante la postura antielectorera que abogan los comunistas? Mira, las elecciones en Puerto Rico solo crean, no en Puerto Rico, en el mundo, solo crean ilusiones y fantasías. La esclavitud ideológica a que contribuye el sistema electoral engendra sumisión, esclavitud, inconsciencia y lealtad al sistema de explotación material. Y el rasgo característico de esta esclavitud es no ser consciente de lo que sufren. Y ahí está la historia. O sea, nosotros tenemos argumentos de sobra para plantearlo y probar lo que históricamente han sido las elecciones y que han sacado los trabajadores puertorriqueños de las elecciones. Lo mejor es observar la situación que se encuentra la clase trabajadora en este país, que no tienen trabajo, tienen que emigrar. Los trabajos que tienen son de 4 horas, donde no tienen derecho ni a permanencia, planes médicos. O sea, la explotación es cada día peor.
se le reduce ese marco de subsistencia al trabajador, ¿sabes? Y votando, ¿qué han conseguido? Si alguien me pudiera dar uno o dos ejemplos de cuáles han sido conquistas que se han conseguido la clase trabajadora en unas elecciones. Eso es lo que creo yo. Gracias, Gilberto. Antes de que le repita la pregunta a Gilberto, le mandamos un saludo por ahí al compañero Dionisio. Gracias por las palabras. Y queremos resaltar también aquí uno de los comentarios que hizo Vanguardia Antillana, quien dice que la revolución hay que guiarla y sin crecimiento ideológico para las masas es irremediablemente otro verano 2019. Organización, educación y militancia. Precisamente por eso es que estamos también aquí y entendemos que los compañeros y las compañeras coinciden con esto. Gilberto, te repito la pregunta que hace Rey del Lago. Dice, ¿de qué manera se puede combatir el chantaje de la izquierda pequeño burguesa ante la postura antielectorera que abogan los comunistas? Bien, gracias por la pregunta. En primer lugar, quítale la primera palabra. De izquierda, ¿verdad? Pequeña burguesa. Izquierda no son. Pequeños burgueses sí son. Son pequeños burgueses con una demagogia izquierdista como lo fue Mussolini, que fue socialista, socialfascista, como Hitler y otros sectores más. En última instancia, este sector pequeño burgués lo que hacen es representar, ¿verdad?, los intereses de su clase. Muchos de ellos con demagogia, con su política ambigua, tratan de crear impresiones izquierdistas, pero no es otra cosa para engañar a la clase trabajadora, a los verdaderos, ¿verdad?, a la verdadera izquierda. Nuestro deber como comunistas es desenmascarar el oportunismo de esos sectores. Ellos tienen unos intereses, muchos hasta abogan por la independencia. ¿Ves? Esto no se trata de Yankee go home para que venga el aspirante burgués criollo y nos explote. Se trata de abolir la explotación en todas sus formas. Y el chantaje anticomunista que propaga, ¿verdad?, este sector pequeño burgués, entre comillas izquierdista, hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo y exponer sus verdaderas raíces, que no es otra cosa de pacificar, neutralizar y tratar de descarrilar a los sectores más militantes de nuestra sociedad, como lo hicieron en el 2019, como lo hicieron en el 1 de mayo, en el 2017 y 2018, atacando a los encapuchados. Gracias. Gracias, Gilberto. Venimos ya nos quedan 15 minutitos, pueden seguir zumbando un par de preguntas, nos da espacio para varias preguntas. Sigo aquí, tenemos otra pregunta para los tres panelistas de parte de Araik Matías y dice así: ¿cómo hacemos que el no votar sea una acción política que cuente? ¿Cómo podemos empezar a que la población no votante empiece a acaparar los espacios de los medios de comunicación como una fuerza política? Se contesta, yo creo que hasta con el comentario que leíste de la persona que escribió, a través de la organización, de la militancia, de la construcción de un organismo político de clase con una unidad ideológica. Muchas veces a esto a las personas le parece dictatorial, pero ¿qué más dictatorial que el sistema en que vivimos? ¿Sabe? Y no, ¿sabe? Una ideología que sea la ideología de las clases trabajadoras, del bien común, es la que debe de liderar, ¿sabes? Nosotros como trabajadores no debemos de dejarle en las manos de nadie más que no seamos nosotros mismos, nuestra organización y nuestras posturas políticas, ¿sabes? Ya la burguesía sea liberal o conservadora, ¿sabes?
nos necesita a nosotros. Y yo creo que nosotros tenemos que dar ese reality check. Esta gente nos necesita para poder llevar a cabo su plan. Nosotros entonces tenemos que salir de su juego y empezar a organizarnos, empezar a trabajar por la democracia obrera. Y entonces ahí empezamos a construir. Obviamente va a ser difícil, mira lo difícil que es mantener un programa como este y competir con un montón de medios corporativos que están ahí con un bombardeo, con una capacidad económica mayor, pero pues nos cuesta un poquito más pues dejar de ver en chatarra, nosotros mismos empezar a consumir otras cosas y empezar a apoyar los movimientos conscientes de la clase obrera que se van formando. Gracias, Susan. Cheo, vuelvo y te repito la pregunta. ¿Cómo hacemos que el no votar sea una acción política que cuente? ¿Cómo podemos empezar a que la población no votante empiece a acaparar los espacios de los medios de comunicación como una fuerza política? Cheo, estás en mute. Sí, perdona, déjame tomar un poquito de agua. Del mensaje que nosotros llevamos de la lucha en la calle. O sea, nosotros no podemos transformar este sistema haciéndonos cómplices, validando, colaborando con el imperio. ¿Sabe? Uno de los daños graves que le hace todo este sector pequeño burgués, oportunista, al movimiento independentista y a la clase trabajadora es la colaboración de ellos jugando con las reglas del juego del imperio y creando falsas ilusiones. Ustedes pueden ver ahora mismo tanto el PIB como Victoria Ciudadana, el mismo Eliezer, cualquiera que se ponga a analizar los planteamientos de estos grupos sabe que eso es pura fantasía. Los tres grupos juntos, jamás, lo más que puede llegar tercero. Las elecciones en Puerto Rico están controladas por el imperialismo, las grandes corporaciones y los medios corporativos de comunicación o de confusión. Si nosotros no entendemos eso, mira, es demasiado iluso, por no decir otra palabra, el que se enfrente a eso y le esté tratando de proyectar al pueblo que hay oportunidades, que se puede hacer el cambio, que hay que acabar con el bipartidismo. Mire, el Partido Popular y el PNP son los dos partidos del imperio. Y el partido que más ha contribuido con el imperio es el Partido Popular. Y cada vez usted escucha eso de que el Partido Popular está muerto, que es un cadáver putrefacto. Eso es mentira. El Partido Popular se va a morir cuando el imperialismo quiera. Ahora mismo podemos ver cuál es la movida de los federales con Tata Charbonnier, con aquel otro soplapote de Toalta. Eso es allanándole el camino al Partido Popular, porque son los que verdaderamente los representan a ellos. Además, ¿quién puede con 3 pesetas enfrentarse a esos dos pulpos que tienen multimillonarios detrás y corporaciones llevándole las campañas? Hay que ser iluso, por no decir tonto. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, una persona que salga gobernador de Puerto Rico sin Cámara ni Senado? ¿Cómo va a poder esa persona nombrar su gabinete? Imagínense que sea Rivera Chat, el presidente del Senado, otro derechista del Partido Popular, y tú le envíes, este es mi candidato a secretario de Educación, y él te envíe una nota y te diga, mira, mi candidato es Héctor Martínez, y ese es el que yo te puedo aprobar. ¿Ah? O sea, hay que ser iluso. Y yo creo que los 3 partidos juntos no llegan ni tercero.
Y nosotros tenemos que ir creando conciencia y con las luchas en la calle, que está más que probado. O sea, las cosas se prueban en la práctica. La forma de lucha, como tú las pruebas, es poniéndolas en práctica. Y el electoralismo se ha puesto como por 100 años en práctica y cada día es menos. Termine. Gracias, Cheo. Gilberto, vuelvo y te repito la pregunta. ¿Cómo hacemos que el no votar sea una acción política que cuente? ¿Cómo podemos empezar a que la población no votante empiece a acaparar los espacios de los medios de comunicación como una fuerza política? En primer lugar, los medios de comunicación están en manos de ellos. So, pensar de que ellos no van a ceder a nosotros, esos medios, no va a pasar. Y lo mejor es ver, ¿verdad?, que en Puerto Rico no se ve ni tan siquiera las noticias internacionales. Aquí, fuera de lo que vemos de los Estados Unidos, no hay noticias internacionales. Pensar de que ellos van a proveer sus medios de comunicación que ellos utilizan para persuadir la opinión pública, ¿verdad?, para defender sus intereses, es ilusorio. Yo creo que la única forma de poder captar la atención del público es a través de luchas militantes, ya sea en las comunidades, en los talleres, en los trabajos. Nuestro deber como revolucionarios es organizar, agitar y educar. Agitar, 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 como decía Juan Antonio Corregel. Educar, educar y educar. Y organizar y organizar y organizar. Para nosotros ver un cambio cualitativo, no importa el partido que sea PNP, Popular, Independiente, el que sea, y aún cambiando el estatus de Puerto Rico, siendo una nación independiente, no termina la lucha ahí porque es una lucha de clase. Tenemos que ir y mirar más allá de cuál es la verdadera meta. No hay otra que no sea abolir la explotación. Por lo tanto, hay que organizar, sí, en las comunidades, en las universidades, en los talleres, los trabajos, etcétera. No hay otra. Y crear lazos internacionales. Lo que estamos viviendo en Puerto Rico lo está viviendo el resto del mundo, incluyendo, entre comillas, países independientes. ¿Ves? Nuestra lucha es una lucha contra el capital. No hay otra lucha que no sea esa lucha. Y lo que sufrimos aquí, lo sufren también allá en Chile, en Ecuador, en Asia, en África. Es la misma lucha contra los mismos enemigos. Unirnos bajo una sola bandera, que es la bandera roja. Gracias. Bien. Yo creo que tenemos aquí otras preguntas. Bien, pregunta Sharon Rodríguez. ¿Ustedes tienen proyectos en conjunto para trabajar la conciencia de clases y la propuesta antielectoral? Nosotros, el Partido Comunista de Puerto Rico, tiene la escuela Vladimir Lenin. La escuela Vladimir Lenin se ha estado ofreciendo en distintos puntos de la isla con el eslogan para la educación popular y la formación política de la clase obrera. Estudia, organízate y lucha. Es una herramienta para que, trayéndolo con las preguntas anteriores, para que cuando la efervescencia no esté en la calle o hasta cuando está en la calle, la organización y la educación sea lo que refuerce la conciencia de clase y las estrategias de lucha que vamos a ir llevando a cabo, ¿sabes? Nosotros creemos en salir a la calle y luchar, pero también sabemos que no vamos a estar todo el tiempo. Vuelvo con los ejemplos, ¿sabes? En el verano del 19, de ahí surgen las asambleas de pueblo, que fueron un muy buen ejercicio de organización. So, que nosotros como partido, pues tenemos la escuela, hemos participado de escuelas sindicales, en donde pues llevamos las posturas, y pues nada, ¿sabes? Nosotros tenemos una postura antielectoral, no somos parte
del Frente Antielectoral, pero sí estamos constantemente dando a través de los escritos y de la escuela, de los escritos a través de la Vallarle Roja y la Escuela Vladimir Lenin, dar a conocer las posturas y lo importante que es estar en la calle, organizarte en los sectores comunitarios de trabajo y también maximizar nuestros estudios a través del marxismo-leninismo para crear una conciencia de clase en la cual seamos pieza fundamental, trabajadores y trabajadoras conscientes para lograr un cambio. Gracias, Susan. De nuevo la pregunta con Cheo. ¿Ustedes tienen proyectos en conjunto para trabajar la conciencia de clases y la propuesta antielectoral? Bueno, en el caso de nosotros es un comité que organiza el natalicio de Juan Antonio Corregel, pero que dentro de la organización, pues tenemos proyectos educativos. Llevamos años, ¿verdad? Dando charlas, conversatorios, haciendo publicaciones, o sea, creando conciencia en nuestro pueblo. Y hemos ido a universidades, a escuelas, a talleres de trabajadores, llevando el mensaje. Y colaboramos, ¿verdad?, con organizaciones que nosotros entendemos que están llevando un mensaje de lucha revolucionaria. Siempre en nuestra cursos que damos, enfatizamos, o sea, el planteamiento marxista-leninista de Juan Antonio Corregel, porque aquí en Puerto Rico también se ha querido proyectar solamente el poeta nacional. Y Juan Antonio Corregel sí fue nuestro poeta nacional, un gran poeta, pero aparte de eso fue un dirigente revolucionario, marxista, leninista, que estuvo preso por sus acciones de lucha revolucionaria y siempre llevando un mensaje positivo y revolucionario a nuestro pueblo. Y nosotros, pues, como comité, ese es más bien el trabajo que desempeñamos. Gracias, Cheo. Gilberto, la pregunta. ¿Ustedes tienen proyectos en conjunto para trabajar la conciencia de clase y la propuesta antielectoral? Bueno, mira, esta es la primera vez que estamos participando así en un foro así con el Partido Comunista de Puerto Rico. Es un honor. Espero que no sea la última vez. Con Cheo estuve un tiempo trabajando con el Comité 3 de Marzo. Creo que es necesario, ¿verdad? Naturalmente puede que haya alguna diferencia para nosotros, como repetí anteriormente, no participar en las elecciones no es una cuestión táctica, es una cuestión de principios. Sabemos que la clase dominante, el imperio, no van a ceder el poder sin una lucha hasta la muerte. Estuvimos brevemente participando recientemente en lo que era el Frente Antielectoral, pero por algunas razones tácticas y eso, pues no hemos podido continuar. Pero, sin embargo, apoyamos, ¿verdad?, la postura de no participar en las elecciones y denunciarlas como tal. Tenemos grupos, círculos de estudios donde, ¿verdad?, damos clases del marxismo, de filosofía, dialéctica, manifiesto, entre otras cosas. Y creemos que es necesario. Somos una organización pequeña recién creada hace como un año, un poco más de un año, y nuestro interés es obviamente crecer. Creo que hay un vacío ideológico, una falta de vanguardia en términos, y lo digo respetuosamente ante las otras organizaciones presentes aquí. Hay un vacío de una vanguardia masiva que dirija toda esta inquietud que siente el pueblo trabajador. Creo que vimos el descontento en el 2019 con el rechazo a Ricardo Rosselló, que hubo populares, PNP, independentistas, realengo, etcétera, quienes se opusieron a, ¿verdad?, su callanada y su racismo y su política elitista. Creo que las condiciones objetivas están
para crear un movimiento revolucionario. Falta el factor subjetivo, que es el aspecto ideológico. Y en ese estamos, en ese esfuerzo, dispuesto a trabajar, siempre y cuando que se entienda que somos comunistas y que pues no hay tregua contra el enemigo. Gracias. Bien, gracias Gilberto. Ahora vamos a tomar el privilegio aquí de moderador para zumbar una pregunta que por lo menos nosotros en Radio Nota pues nos mantenemos constantemente hablando de esto y es algo que nos preocupa mucho y pues por eso pues le vamos a preguntar. Todos sabemos que en Puerto Rico se ha intensificado particularmente cómo diversas organizaciones financian distintos grupos. Aquí en Puerto Rico particularmente pues hemos visto el acrecentamiento, ¿no?, de lo que le llamamos la ONGización o ONGización de la lucha aquí en Puerto Rico, y queríamos pues traer un poco, ¿no?, hablarle un poco de quién es el personaje George Soros, que pues es un multimillonario anticomunista que ha estado financiando diversos grupos y que actualmente financia distintos grupos aquí en Puerto Rico, y quisiéramos saber si están dispuestos a contestar, no sé si han tenido esa conversación, si entienden que hay una correlación del financiamiento, o sea, hay una correlación de todas estas organizaciones que han sido financiadas por George Soros y su postura electorera. Entienden que hay una correlación. Si George Soros financia grupos que particularmente lo que buscan es que los diversos grupos sociales, ya sean trabajadores, ya sean mujeres, ya sean negros, grupos LGBT, el grupo sectores agroecológicos, grupos comunitarios, si ustedes entienden que hay una correlación de que George Soros y sus organizaciones, que se ven representadas particularmente por Quantum Fund y Open Society, si ustedes entienden que hay una correlación, financiamiento, participación electoral. Mira, yo creo que sí, definitivamente, ¿sabes? Lo vemos en los recientes destapados, porque ya estaban los super PACs, ¿sabes? Que no es más que cómo el capital va dándole dinero a los que van a ser sus candidatos, ¿sabes? Y todo esto legal, ¿sabes? Esto no es ilegal, suena bien absurdo, suena que nosotros decimos, pero ¿cómo rayos, ¿sabes? Organizaciones están dando esta cantidad de dinero para impulsar unas líneas políticas, sabes que esto es lo que vieron, ellos están impulsando las líneas de la burguesía, las líneas del capital, lo que siempre ha pasado, pero cada vez se va legalizando más estas acciones, se van destapando y es hasta casi una burla. Mira lo que estamos, mira lo que hacemos y qué va a hacer, ¿sabes? Porque es totalmente legal, es totalmente avalado. Y esto es tanto para los partidos tradicionales, como lo vemos con Pierluisi, pero también es para los partidos nuevos. O sea, estos partidos reformistas que no son más que buscar encaminar que la clase trabajadora se agarre de las manos con la burguesía. ¿Sabes? Que la gente crea que los necesitamos, que los veamos como buenos y necesarios, en vez de ver que este trabajo se está haciendo desde las bases, ver que ese dinero que ellos traen para trabajar es un dinero que sale de las explotaciones, un dinero robado de la clase trabajadora. O sea, la burguesía, sea liberal o conservadora, están aprovechándose y nos necesitan. Nosotros creemos que debemos de estar independientes de la burguesía, debemos de atacar estos super PACs, ¿sabes? Estos super PACs y estos capitalistas que lo que vienen es a parecer crear reformas, ¿sabes? Ya ellos tienen claro que la situación precaria de la clase trabajadora necesita suavizarse un poco, entonces vienen con estas medidas que simplemente lo que hacen es suavizar la situación, de suavizarlo en una cuestión de imagen y postergar la austeridad en que vivimos.
Gracias, Susan. Cheo, repito la pregunta, ya habiendo explicado quién es la figura de George Soros, anticomunista, que financia un sinnúmero de grupos, particularmente ONGs. Si crees que hay una correlación entre George Soros y los grupos que financia y que esos grupos precisamente avalen la participación electoral. O sea, que si hay un grupo que no cree en la participación electoral, pues él no los va a financiar. ¿Crees que hay alguna relación y cómo entiendes que se ve eso aquí en Puerto Rico? Viniendo de un personaje como Soros, que todo el mundo sabe que uno de los grandes gángsters internacionales del capitalismo, a cualquiera que le ofrezca dinero, obviamente es una forma de chantaje. A mí lo que me preocupa de toda esta situación es que existan grupos progresistas, entre comillas, que acepten ese dinero. Porque los que dirigen esos grupos que aceptan ese dinero tienen una influencia en personas que creen que están haciendo un trabajo de buena fe, que están haciendo un trabajo en favor de la comunidad. Desconocen que se está obteniendo dinero y lo utilizan, ¿ves? Y es un acto de deslealtad, de colaboración con el sistema capitalista explotador, y es una inmoralidad. Y yo creo que en eso se debe hacer más exhaustivo, en investigar bien y conseguir una evidencia y denunciarlo. Porque también es otra forma de dividir la lucha. ¿Sabe? Uno de los objetivos siempre de la CIA y del imperialismo ha sido dividir. Divide y vencerá. Y en ese sentido, pues, ellos cumplen doble propósito. Entonces, pues, imagínate, las elecciones, por ejemplo, en Puerto Rico las trajeron ellos en bandeja de plata. Imagínate que se han dado situaciones de lucha revolucionaria en algunos países, luchando porque le dejen dar unas elecciones. Y aquí en Puerto Rico ellos las trajeron en bandeja de plata. Nos podemos imaginar si son bien beneficiosas para el sistema capitalista explotador que tenemos nosotros. Y por eso yo entiendo que eso es bien peligroso. Gracias, Cheo. Gilberto, vuelvo y te repito la pregunta. Ya hablamos, ¿no?, de que George Soros es un confeso anticomunista que financia un sinnúmero de grupos alrededor del mundo y que aquí en Puerto Rico se ha visto incrementada su influencia justo después particularmente del huracán María. Y la pregunta es si entiendes que hay una correlación entre este financiamiento y que estas organizaciones que son financiadas acepten la participación electoral. O sea, como le dije a Cheo, si hay un grupo comunitario o de mujeres o de negros y negras que no creen en la participación electoral, ese grupo no va a ser financiado por Soros. ¿Crees que hay una correlación entre esto y cómo entiendes que se ve eso en Puerto Rico? Fíjate, yo creo que se vio durante el huracán María, luego de huracán María, con techos. Había un programa que era de techos. Nosotros estuvimos en Villa Esperanza, en Toalta, y poco después vimos la participación de un programa que se llama Techos, que Pfizer y un sinnúmero de otras corporaciones farmacéuticas, entre bancas y diferentes empresas privadas, participaron, entre comillas, llamado ayuda humanitaria. Hay que entender el papel que desempeñan estos programas.
durante los 60 había un programa que se llamaba Camelot, que era un programa de la CIA, un programa de investigación donde estudiaban comunidades pobres en lucha y estudiaban los métodos de lucha de esas comunidades para tratar de buscar la forma más eficaz de infiltrarlas y coaptarlas. George Soros no es nuevo a esto. George Soros es un, ¿cómo te puedo decir? Tipo es un agente de la CIA, tipo de Hungría, tiene una trayectoria bien anticomunista, ayudó a financiar a Gorbachev, a Boris Yeltsin, compró los derechos exclusivos de International Publishers, que era de la Unión Soviética, los derechos exclusivos de International Publishers, la obra de Lenin, que antes ellos vendían al caerse la Unión Soviética, pues él compró esos derechos, más los derechos exclusivos de los libros de enseñanza en Rusia, entre otras cosas. Financió la ultraderecha en lo que era el bloque soviético, con programas, ¿verdad?, financiados por él, y obviamente el gobierno, ¿verdad?, norteamericano y la CIA. George Soros no es nada, él es parte de la razón por la cual en el barrio Nueva York, Chicago, Boston y otras ciudades, Hartford, lo que se llama gentrification, el hombre se ha lucrado de eso con las comunidades negras y latinas. El tipo es un zorro. Él, ¿verdad?, juega todas las bases como filántropo, humanista, ¿verdad? Lo que ha hecho es coaptar a organizaciones, entre comillas, progresistas, para manipularlas y hacerles creer que él está, ¿verdad?, es un tipo progresista. Sabemos más que eso, esto no es nada nuevo. Sí hay que denunciarlo porque justamente personas así son las que crean falsas expectativas dentro del marco de luchar en un sistema donde se aboga por reformas, no por cambio cualitativo. Y ahí nos corresponde a nosotros, los presentes y los que nos escuchan, librar la lucha para desenmascarar al oportunismo y el engaño de estas personas como George Soros y compañía. Aquí en Puerto Rico hay muchos individuos que se han prestado para esto y hay que tomar cuenta. Gracias, Gilberto. Y también recordando que esas ONG responden y están afiliadas al Partido Demócrata. Así que nada, para ir cerrando, ya que ya casi llevamos 2 horas, pero si fuese por mí, yo me quedo toda la tormenta aquí hablando y más con camaradas, los cuales a los 3 estimo mucho, aprecio mucho y desde los cuales los 3 aprendo mucho. Así que eso es bien importante resaltar. Le hacemos un llamado, ¿no?, a todos esos compañeros, compañeras, compañeros que están participando en muchos de esos grupos que están siendo financiados por ONG, por Soros, perdón, a que investiguen y que a la misma vez también reclamen la información correcta en sus respectivos grupos, ya que pues desde Radio Nota, esa es la política que hemos visto. Hemos visto que muchos de estos grupos, al fin y al cabo, son grupos que están apoyando a los partidos políticos electorales aquí en Puerto Rico. Y sabemos que hay mucha gente valiosa en cada uno de esos grupos que simplemente están porque entienden genuinamente que están creando un cambio, pero sin comprender que lo que están haciendo es perpetuando nuestra condición de esclavitud. Así que en ese sentido, le hacemos un llamado primero a todos los compañeros compañeras y compañeros que estén en ese juego de Soros, a que se detengan, ¿no?, a que estudien bien la figura de Soros. Y segundo, le hacemos un llamado también a todos esos trabajadores y trabajadoras que militan en estos partidos
reformistas a que hagan un análisis verdaderamente si entienden que sus intereses se están viendo representados por estos partidos. Se van a dar cuenta que no, y que nunca lo habrá. Nunca habrá un partido reformista, electorero, que responda a los intereses de la clase trabajadora. Y precisamente son esos líderes los que están tratando de confundir y hacerte ver que puede generar un cambio votando en estas elecciones y en las próximas, y en las próximas, y en las próximas. Así que, nada, le hacemos un llamado a que, particularmente a los trabajadores y las trabajadoras, siguiendo, ¿no?, este planteamiento de los tres compañeros, que esto tiene que ser una lucha de clase, ¿no? Y precisamente por eso le hacemos un llamado a los trabajadores y a las trabajadoras. Ahora, para culminar, unas palabras para el cierre de cada uno de los ponentes. Gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Estoy bien pompeado y bien agradecido, mano. De verdad que ustedes no comprenden lo importante que al menos para mí esto es. Así que muchas gracias. Pues mira, muchas gracias por invitarnos, Carlos. El Partido Comunista de Puerto Rico nos hace muy felices ver cada vez que surgen más espacios para poder dialogar sobre cuestiones políticas desde una perspectiva de la clase obrera. Les invito a que nos sigan. Nosotros tenemos la página vallarderrojo.org, Facebook, Twitter, Instagram, y ahí está la Escuela Vladimir Lenin. Estamos abiertos para que nos escriban, para que comenten. Y nada, en cuanto al tema de las elecciones, espero que este sea un espacio para quienes no habían tal vez visto la perspectiva de no votar, que se abran a escuchar y a entender en una visión marxista-leninista, pero sobre todo a entender su condición de clase y cómo el participar de las elecciones o no participar es un trabajo político revolucionario que nos llevará a que si lo hacemos conscientemente el trabajo de no votar como un ejercicio político puede ser un acto de la revolución de la clase obrera. Y saludo a los otros dos camaradas que me gustó también compartir mucho el espacio con ellos. Gracias, recíproco. Cheo. Vuelvo a darte las gracias, ¿verdad?, por esta oportunidad que nos ha dado para hablar de un tema tan importante como este espacio que ustedes ocupan es tan necesario y los felicito. Para terminar, quería cerrar con algunas citas del comandante Corregel. Nos decía Corregel que la lucha por la independencia es una forma específica de la lucha de clases. También nos decía que las elecciones son el centro de control de masas por el imperialismo. Lo que mantiene a nuestra patria en las cadenas del coloniaje es la mejor arma del imperialismo, el reformismo criollo. Yo creo que estas son cosas que debemos meter en la mente, ¿verdad? Porque el reformismo criollo es lo más que ha entorpecido nuestra lucha. ¿Sabe? Ha sido el freno y el aliado del imperialismo. O sea, nosotros tenemos que ver la importancia del materialismo histórico y el materialismo dialéctico, porque un problema, como yo empecé a hablar sobre la negación de nuestra historia, es el bajo conocimiento, el subdesarrollo histórico e ideológico del movimiento independentista en Puerto Rico. En Puerto Rico hay mucha gente buena, con buenas intenciones, pero que no, sus organizaciones, por su concepción pequeña burguesa y oportunista, no los han desarrollado, no les han dado la educación que merecen. Y nosotros tenemos ese reto, porque la tendencia
en Puerto Rico actualmente es a la extensión política del pueblo, aunque todavía no entienden bien por qué, pero es un paso de avance, un salto cualitativo en esa conciencia. Y el reto más grande que tenemos nosotros es cómo darle dirección a esa masa que ya sabe que las elecciones son una trampa, que ellos no consiguen nada de las elecciones y no quieren ir a votar. Ese es el reto grande que tenemos, porque esa es la tendencia en ascendencia en Puerto Rico, el no votar. Gracias, Cheo. Gilberto, cerramos contigo. Bien, mira, de parte de trabajadores y estudiantes comunistas por el cambio social, queremos hacer un llamado a todos los radioescuchas de Radio Nota y el programa de Carlito y a los compañeros y camaradas presentes, ¿verdad? Tenemos una página, ¿verdad? www, si puedo, si me permite, puedo. Nuestro de Rebelde Revolucionario, @wordpress.com, también de Rebelde Revolucionario, @tutanota.com, y facebook.com PG de Rebelde Revolucionario. ¿Verdad? Los invitamos a todos, si quieren más información sobre trabajadores y estudiantes comunistas por el cambio social. Creo que programas como este es necesario, Carlito, y me alegra tanto, ¿verdad?, que tú, ¿verdad?, lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Creo que deben haber más programas así, por lo menos, ¿verdad?, es un buen comienzo, pienso yo, por lo menos de nuestra parte, y me imagino que la tuya igual, de hacer este tipo de programa es necesario. La prensa no va a cubrir, la radio, la televisión no va a cubrir programas así de esta naturaleza. Y depende de programas así como el tuyo, que se dé cosas como la que estamos haciendo. Y el futuro está en nuestras manos, tú sabes. Nos corresponde a nosotros. Si queremos revoltillo, pues hay que romper los huevos y nos corresponde a nosotros, como decía Betance. Agitar, organizar y educar. Y no hay otra. Sin tregua. Nuestro enemigo, el sistema capitalista colonial imperialista, nunca ha estado tan débil como lo está ahora, desde la depresión del siglo pasado y la Segunda Guerra Mundial. Creo que es un gran momento, ¿verdad?, de aprovechar este momento histórico y sembrar banderas sin tregua, sin miedo. No tenemos nada que perder que nuestras cadenas, como pueblo esclavizado, como colonia que somos. Y la única alternativa es la lucha por el comunismo. Gracias. Bien. Bueno, pues nada, de nuevo, gracias a los tres ponentes. Sigan por ahí en sintonía con Radio Nota. Por ahí viene el merengazo de Andrés para guayarle Villa. Ahora con esta tormentita, pues ese merenguito cae bien. Así que quédense por ahí en Radio Nota. Sigan difundiendo nuestros programas, al igual que pues sigan difundiendo las distintas páginas de Abayar de Rojo, de Rebeldes Revolucionarios y un sinnúmero de páginas más. Así que nada, mi gente, los quiero un montón. Cuidado, no salgan por ahí, no hagan loquera, manténganse en sus casas, sigan tomando las medidas cautelares. El COVID está por ahí, así que si su patrono mañana viene y le dice que usted tiene que ir a trabajar y usted entiende que no es que usted no está apto para trabajar porque su salud, su seguridad está en riesgo, no vaya. Ustedes son los trabajadores, ustedes son los que tienen el poder, no es el jefe, no es la jefa, son los trabajadores. Así que en cualquier momento, si ustedes deciden parar, esto para. O sea, véanlo así, los trabajadores, las trabajadoras somos los que tenemos el poder. Así que nada, muchas gracias a todas y a todos. Que viva Puerto Rico libre y comunista. Los quiero mucho. Que viva. Abrazo, hermano, a todos. A todos igual.